¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva sala de sesiones en vivo y en directo por las pantallas de TV Senado, transmisión que también llega a ustedes no solo por nuestra señal tradicional, sino también mediante la plataforma web, además, por cierto, de aquellas regiones que cuentan como el Biobío, la región metropolitana y esta región de Valparaíso, con una señal abierta de tipo digital. En esta oportunidad, a solo unos metros de donde nos encontramos en el Pleno del Senado, se darán cita dos sesiones del Pleno, que posiblemente empalmen dentro de algunos minutos cuando llegue el momento y que en un primer término tiene una situación de carácter especial que se va a abocar al nombramiento de tres nuevos personeros para el Directorio de Televisión Nacional de Chile. Esto requiere un cierto grado de consenso en la sala, una determinada cantidad de votos. Vamos a estar revisando el perfil de algunos de los nominados y además, por cierto, luego la orden del día también posee un proyecto que es emblemático y podría dar un paso sustantivo hoy para convertirse en ley. Hablamos de la creación del nuevo Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. Lo cierto es que vamos imágenes del interior del Pleno. El presidente de la corporación ya está en su sitio junto al secretario para proceder con el inicio de esta jornada, así que vamos a empezar rápidamente a definir los temas como les adelantaba hace solo algún instante. Comenzamos con esta citación especial, la número 19, que comienza ya dentro de solo algunos momentos para definir la propuesta del presidente de la República, que claro, en su momento presentó una terna con nuevos integrantes para el Directorio de Televisión Nacional de Chile, que dirige, recordemos, Francisco Orrego desde el 11 de marzo pasado. Y lo cierto es que esta terna recibió algunas críticas, principalmente en lo que tenía que ver con la composición de género, que ustedes recordarán muy bien, fue parte del debate acá en el Senado al momento de debatir la última inyección de capital y modificación orgánica a la interna de Televisión Nacional de Chile. Por ende, se modificó esta propuesta, se mantuvo uno de los nombres, hablamos de Gonzalo Rodrigo Cordero Mendoza, abogado ligado a la Unión Demócrata Independiente, que es el único original que siguió en carrera de esta propuesta hecha por el Ejecutivo, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, ex consejero también del Consejo Nacional de Televisión, también ha sido columnista y socio fundador de Acerta Comunicación Estratégica. Pero ¿cuáles son los nombres que se integran entonces y que serán votados el día de hoy? Se trata de María del Pilar Vergara Tagle, conocida también como Pilar Vergara, que es Premio Nacional de Periodismo del año 93 y ha participado en medios de comunicación como Canal 13, El Mercurio y La Segunda, entre otros. Quien completa esta propuesta es Ana Beatriz Oloygue Barros, economista, magíster de la Universidad Católica y vicepresidenta de Comunidad Mujer, una de las entidades que también había criticado la propuesta original del Ejecutivo. Su principal rol en el pasado reciente se desempeñó a nivel del Grupo Dial, vinculado a Copesa y todo su conglomerado de radioemisoras. También ha sido directora del grupo SMU y de Corbanca. Pero tuvimos la oportunidad, a propósito de la visita del ministro de Sexpress, Gonzalo Blumel, de preguntarle directamente el día de ayer qué esperan para esta votación en la sala del Senado, y aprovechamos también de hacer la misma consulta a uno de los referentes de la bancada PS, el senador Alfonso Urresti, que tenían algunos matices respecto a dar su apoyo a esta propuesta, y al senador Juan Ignacio Latorre, quien analizó este tema en la comisión respectiva, pero también abre la posibilidad de que está todavía analizando cuál va a ser su postura frente a estas propuestas para nuevos integrantes del Directorio de Televisión Nacional de Chile. Revisemos entonces parte de sus declaraciones a propósito de este primer punto para la sala el día de hoy en el marco de una citación especial. Nosotros esperamos que el Senado, en uso de sus facultades, pueda ratificar la propuesta del gobierno, que es una buena propuesta, que además tuvo una recomendación favorable y unánime en la Comisión de Educación cuando se revisó la propuesta y las cualidades de la directora y el director que están propuestos en la terna. Por lo tanto, confiamos en que se pueda ratificar y eso nos permita a la brevedad tener al nuevo Directorio de Televisión Nacional funcionando y haciendo su labor. ¿Para qué? Para que el canal público pueda hacer lo que tiene que hacer y cumplir la misión que la ley establece. Nosotros le hemos insistido al gobierno en la necesidad de cumplir lo que se acordó en materia de capitalización de TVN, establecer los montos, los recursos que se tienen que aportar y por otro lado tener también la certeza de la implementación del canal cultural. Nosotros no entendemos el llevar adelante la modernización de TVN si es que no tenemos un canal cultural con fondos, con contenido y con las características que establecimos en la propia ley, de representar la multiculturalidad de nuestro país y tener una expresión distinta a la televisión comercial que hasta el día de hoy hemos estado viendo. La verdad es que me preocupa mucho que estemos llegando y aprobar, decir, bueno, ahora le toca a 3 de la derecha, no importa
su trayectoria, su perfil, su vocación por la institución en la que va a estar dirigiendo, digamos, ¿no? Que es Televisión Nacional, y simplemente decir, bueno, ahora son de derecha y después serán 3 de centro izquierda, digamos, ¿no? Esa lógica de coheteo, esa lógica binominal de nombrar estos cargos relevantes, a mí me parece que hay que superarla. Yo todavía estoy, y con mi equipo, con mi partido, el Frente Amplio, también estamos reflexionando para ver qué hacemos con el voto finalmente, pero tengo esa posición crítica, tanto con la nominación, los perfiles y esta lógica binominal, digamos. Diferentes miradas entonces de parte del Ejecutivo, también bancadas que van a ser protagonistas y también senadores, ¿por qué no?, que todavía tienen en el termo de la reflexión cuál va a ser su apoyo finalmente. Entonces recordemos a estos 3 nombres propuestos por el Ejecutivo para que pasen a formar parte de la orgánica interna de Televisión Nacional de Chile, de su gobierno corporativo. Pasamos luego, deberíamos estar empalmando, luego que se tome esta decisión, son 22 votos los que se necesitan en cuanto a lo que se denomina mayoría absoluta en el Pleno para que sea viable entonces esta ratificación de nuevos componentes del Directorio de Televisión Nacional de Chile, y posterior a aquello se empalmaría entonces con la sesión de tipo ordinaria, que está encabezada por un tema donde también hay consenso con el Ejecutivo en el sentido de poder verlo hoy en el Senado, mañana en la Cámara de Diputados e incluso ya poder hablar de su promulgación. Hablamos de la creación del Ministerio de la Ciencia y de la Tecnología. Habían 2 puntos que estaban en discordia, lo que tenía que ver con el Consejo Asesor principalmente y también las patentes de los proyectos que se emprendan. Esto fue zanjado en la comisión mixta y va a llegar a la sala en el día de hoy como prioridad, punto número 1, apenas termine esta citación especial. Y por supuesto ya tenemos reacciones que pasamos a compartir con ustedes de senadores que estuvieron como parte de esta comisión mixta para el tema del Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Chile contará por primera vez con un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y este ministerio lo que va a abrir justamente son las posibilidades de aprovechar oportunidades únicas que tiene Chile. El futuro de la humanidad, el futuro de la economía es la ciencia y son los datos. La creación del ministerio nos permite poner la prioridad, la importancia en el desarrollo de la ciencia y cómo ésta se vincula con las decisiones que se toman en cada uno de los territorios. Obviamente es un cambio de las reglas del juego, es priorizar de otra manera el futuro del país. Y creo que eso merece, digamos, dentro de tantas noticias a veces no tan favorables, bueno, esto es una buena noticia para todos los chilenos, particularmente para las nuevas generaciones que van a poder ver cómo estos son conceptos que van a incorporar. El nuevo chasis institucional, pero además con el compromiso del Ejecutivo de inyectar recursos a la ciencia, la tecnología y la innovación, va a ser que en definitiva tengamos la posibilidad del cambio del modelo de desarrollo y tener la conciencia de que con procesos continuos de agregación de valor vamos a ser capaces de acceder al mundo del desarrollo. Un consenso entonces entre diferentes actores de forma transversal en el proyecto sobre creación del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. ¿Les parece si vamos con imágenes de la sala del Senado? Ustedes también lo veían a mis espaldas, está la actividad aquí ocurriendo en pleno, en vivo y en directo a propósito de puntos de prensa que convocan senadores también con distintos medios de comunicación, aprovechando la antesala de una nueva citación del Pleno. Recapitulemos entonces, citación especial, primer término para analizar los nuevos nombres para el Directorio de Televisión Nacional de Chile. Aquello se dará las intervenciones seguramente en este marco. Se da la votación, finalmente se ratifican o no estos nombres por parte del Senado en honor a una de sus atribuciones exclusivas que recordemos tienen esta corporación, y posteriormente deberíamos empalmar campanilla de por medio para una nueva citación de tipo ordinaria, ya la 20ª de este periodo 2018-2019. Tema a tratar en primer término, el que acabamos de describir, Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, listo para pasar como informe de comisión mixta. Entonces se vota a favor o en contra, esa es la condicionante, y luego en la Cámara de Diputados el día de mañana podría ser visto entonces ya pensando en su promulgación. Además está añadir que el punto número 2 también es un artículo único que declara el mes de octubre como el mes nacional de la ciberseguridad, a propósito de la actividad que usted también quizás pudo ver por las pantallas de TV Senado el pasado día lunes en Santiago, y todo esto coronado con la tradicional hora de incidentes donde los senadores, los legisladores ponen temas en la palestra de interés público y local. Vamos con la sala del Senado, comienza una nueva jornada de sala de sesiones en directo por nuestro canal. A los postulantes a la Televisión Nacional, al Consejo. Sí, senador Latorre. ¿Está en condición usted de informar? Porque el único de la Comisión de Educación presente. Yo puedo hacer una relación pequeña, ¿no? ¿Está en condiciones? Pero tiene que abrir la sesión, presidente. Sí, yo sé. Y yo puedo hacer una relación si usted quiere.
En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. En esta sesión especial no hay cuenta. Iríamos directamente al tema que nos convoca, que es pronunciarnos respecto a la propuesta del Ejecutivo de integrante del Consejo de Televisión Nacional. Señor secretario, va a hacer una relación y después el señor Latorre. Señor presidente, pone en discusión el oficio de su excelencia el presidente de la República, que ha individualizado precedentemente, que es la proposición para integrantes del directorio de Televisión Nacional, señora María del Pilar Vergara Tagle y Ana Beatriz Olwigüe Barros, y al señor Gonzalo Rodrigo Cordero Mendoza, por el periodo que se indica. El Ejecutivo hizo presente la urgencia en los términos del artículo 53, número 5 de la Constitución Política. A la sesión en que la Comisión de Educación y Cultura analizó esto, concurrió la señora Ministra Secretaria General de Gobierno, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia y los candidatos propuestos. La Comisión deja constancia por la unanimidad de sus miembros presentes, senadora señora Proboste y Fonver, y señores García, Latorre y Quintana, de que en la designación de los miembros del directorio de la empresa Televisión Nacional de Chile se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por el ordenamiento jurídico. Cabe tener presente que el acuerdo del Senado requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, esto es 22 votos. Nada más, señor presidente. Gracias, señor secretario. Senador Latorre, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Sí, simplemente nosotros escuchamos a los tres candidatos propuestos por el Gobierno, le hicimos algunas preguntas, sobre todo referentes al rol de la televisión pública, la implementación del canal cultural, y consideramos que no se impugnó ningún nombre, pero obviamente queda a disposición de la sala para ver si hay un voto favorable o en rechazo, o hay alguna aprehensión con alguno de los nombres. Simplemente la sesión de la Comisión de Educación y Cultura fue escuchar los planteamientos de ellos y validar, digamos, que no se impugnó ningún nombre y que podían someterse a votación en la sala. Pero el énfasis estuvo dado sobre el rol de la televisión pública en una sociedad democrática y especialmente la implementación del canal cultural. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Latorre. Ofrezco la palabra sobre la materia. Está inscrito el senador Jorge Pizarro y el senador Francisco Buencho. Gracias, presidente. Bueno, muy breve. Hemos tenido el año pasado y este año un largo debate respecto de la situación más que crítica, más bien grave, en que se encuentra Televisión Nacional de Chile, canal público, y más allá de las consideraciones que siempre y normalmente hacemos en este Senado respecto a lo que debe ser una televisión pública, lo que se somete a consideración de este Senado es completar el número de directores que componen el gobierno corporativo de Televisión Nacional. Esta situación se genera producto de la renuncia del año pasado de 3 de los directores. El actual presidente está haciendo esta propuesta de nombres que, por lo que nos han informado los colegas de la Comisión de Educación, son altamente competentes para la función que ellos deben representar. El tema de fondo, por lo menos para nosotros, es que luego de un largo debate este Senado acordó el financiamiento que permita una capitalización para la gestión del canal. Todos sabemos, como decía al inicio, que se encuentra en una situación extremadamente grave, igual que toda la televisión chilena, y que requiere de un aporte de capital que básicamente va a inversiones, va a la modernización del canal para adaptarse a la televisión digital, seguramente como corresponde a ciertos servicios de deuda y a mejorar la competitividad.
Más allá de eso, para nosotros era fundamental también que el actual gobierno asumiera con mucha fuerza lo que se establece en la ley que crea también el canal cultural. Y eso se ha establecido así. Hemos tenido las conversaciones correspondientes con el Ejecutivo por la preocupación que tenemos ambos. Este Senado tiene la responsabilidad de nombrar a la parte más importante del directorio y, por lo tanto, lo que sucede, lo que se haga o no se haga en el canal, lo sentimos como propio. Y lo mismo, evidentemente, para el Ejecutivo, que representa al Estado de Chile, en este caso, que es el dueño del canal. Nosotros vamos a aprobar la propuesta de los 3 nombres y creemos que ojalá se pueda tener por parte de quienes asumen el directorio y quienes van a desarrollar las labores ejecutivas una gestión que permita no solo tener buena televisión, sino que además los resultados económicos que se requieren. Desde el punto de vista de nuestra bancada, vuelvo a decir, lo vamos a respaldar. Hemos hecho la salvedad que va a plantear el senador Francisco Buenchumilla en su caso, de lo cual el resto de los colegas y el Gobierno está informado. Gracias, senador Pizarro. Le ofrezco la palabra al senador Francisco Buenchumilla. Presidente, yo quiero plantear una cuestión reglamentaria, porque yo entiendo que esta es una sesión especial y una sesión especial se rige por las normas de las sesiones ordinarias, por cuanto tiene orden del día, que una sesión extraordinaria no la tiene, pero sí la sesión ordinaria y la sesión especial. Y la orden del día implica que necesariamente usted tiene que tener un debate mínimo de 1 hora y media. Yo entiendo que esta sesión fue citada por el acuerdo unánime de los comités y por lo tanto no es mi ánimo impugnar el acuerdo unánime de los comités porque no puedo hacerlo formalmente. Pero sin embargo creo que aquí hay un problema sustantivo, porque usted y los comités pueden suspender la aplicación del reglamento extraordinariamente, pero en la medida que usted no infrinja las normas sustantivas que rigen el funcionamiento de un órgano colegiado como este, que toma decisiones obligatorias que se traducen en el producto que es la ley, o en este caso, en el nombramiento de una alta o de altas autoridades en una empresa autónoma del Estado por la facultad del Presidente de la República y con acuerdo del Senado. Esto es lo mismo que por acuerdo de los comités y usted estableciera que la orden del día de una sesión ordinaria se va a despachar en media hora o no va a tener debate respecto a los proyectos de ley. Eso no está en las facultades de los comités, aunque lo hagan unánimemente. Porque si usted cita una sesión especial para esto, conforme a la orden del día, en una materia altamente sensible para los que no estuvimos en el pasado, en la ley que se publicó en abril pasado, recientemente sobre televisión nacional, ¿no hubiera gustado entrar al fondo del tema respecto a la televisión pública, de lo que significa, de la naturaleza jurídica de esta televisión pública que se rige por las normas del mercado conforme a las normas de la Constitución? Donde ahí está el núcleo central de nuestras discrepancias respecto del funcionamiento de la economía chilena, respecto al neoliberalismo. Y entonces a mí no me parece que en una negociación exitosa para el gobierno, para lo cual naturalmente felicito a la señora ministra secretaria general de Gobierno, que lo ha hecho bien y que va a obtener un triunfo aquí, pero a mí no me parece que la centroizquierda, que avaló el año 1992 este tipo de modelo y que no pudo cambiar o no quiso cambiarlo en 30 años, concurra a un acuerdo de comité dando la unanimidad para que hagamos una sesión especial sin debate, porque en 30 minutos sustantivamente no hay debate sobre esta materia. Por lo tanto, señor presidente, yo sostengo que este acuerdo de comité que se hizo respecto de esta sesión especial infringe el reglamento. Por responsabilidad política, no quiero ahondar más hondamente en las consecuencias jurídicas de esto. Me quedo hasta aquí, porque creo que tengo que ser responsable. Pero además porque entiendo que usted y los comités actuaron de buena fe.
en el sentido probablemente de querer despachar rápidamente este acuerdo político que se fraguó con el gobierno. Pero a mí me parece que yo lamento a los compañeros y camaradas acá de lo que fue la nueva mayoría de la centroizquierda, que nosotros no tengamos la capacidad de debatir profundamente el tipo de televisión que nosotros tenemos o queremos a propósito del nombramiento de estos 3 directores. Televisión que en su ley que se aprobó establece la multiculturalidad. ¿Y dónde está la multiculturalidad reflejada en este directorio? Que responde al binominalismo, que se acabó el binominal. Por eso estamos desprestigiados y seguimos con lo mismo. Y entonces tenemos 3 directores, con todo el respeto, esto no es nada personal, son profesionales destacados, nada, esto no es personal. Pero el directorio de Televisión Nacional refleja lo que pasa en el barrio alto de Santiago, de Chile, nos refleja lo que es Chile, en sus regiones, en sus pueblos originarios. Y en consecuencia, señor presidente, mi punto reglamentario simplemente es que creo que nunca más vuelva a pasar que por acuerdo unánime de los comités se infrinja sustantivamente lo que es el reglamento del Senado para que tengamos un debate respecto a los temas importantes. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Solo quisiera aclararle que hace muy poco designamos a Máximo Pacheco como integrante del directorio, una sesión en situación similar. Cuando definimos esta sesión dijimos que en la medida que hubiera mayor debate y hubiera distintas intervenciones se podía prorrogar el tiempo de la sesión especial. Ese fue el acuerdo que tomamos, se podía prorrogar el tiempo de la sesión especial. Por lo tanto, yo ofrezco la palabra a quienes quieran argumentar. Venimos saliendo de un debate, los antiguos parlamentarios, venimos saliendo de un debate largo sobre la televisión que terminó en enero, entiendo que terminó, está bien, hoy día se puede reabrir y quien quiera plantearse al respecto yo creo que puede hacerlo y prorrogamos la hora en caso de ser necesario, de la sesión especial. Ofrezco la palabra. ¿Habría acuerdo en abrir la votación? Se abre la votación, señor secretario. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se vota? No, se vota el conjunto de la propuesta o del planteamiento que hace la Comisión de Educación, que dice que los 3 candidatos que presentó el Ejecutivo reúnen las condiciones necesarias para ocupar este cargo. Están los 22, ¿no? ¿Tú no vas a votar? Estoy por abstenerme a votar, sí. Estoy en la... Bien, ofrezco la palabra, senador Moreira. Presidente, no, solamente quiero dejar una constancia, que como este es un tema en que se necesita un quórum constitucional, y yo estoy pareado con el senador Quintero, que se está recuperando, el senador Quintero, de una intervención quirúrgica muy, pero muy complicada. Yo pido autorización para que... No, pero... Bien, gracias. Estoy pidiendo por deferencia, quiero informar y que quede constancia en el acta con el senador Insulza, ex secretario general de la OEA, ex ministro del Interior, ex canciller y ex dirigente político de la nueva mayoría. Bien, ofrezco la palabra al senador Latorre. Gracias, presidente. Quiero fundamentar mi voto. En primer lugar, creemos que es justo hacer una crítica al sistema de medios de comunicación que tenemos en Chile. En efecto, hoy existe una hegemonía de medios privados con una alta concentración en su propiedad, donde los medios de comunicación públicas brillan por su ausencia. Televisión Nacional es el último bastión en este ámbito y hasta ahora ha venido desarrollando un modelo que responde más bien a las lógicas privadas de mercado, debiendo financiarse de acuerdo a los criterios del mercado que a lógicas
más bien que a lógicas de carácter público. Esto produce que se ponga un mayor énfasis en el rating en detrimento del contenido que busca entregarse a los televidentes. Por eso se hace necesaria una reforma profunda para que podamos tener medios realmente plurales, que limite la concentración y que cambie la forma en que funciona el canal público, que es finalmente el único que podemos exigir auténtico pluralismo y democracia, pues pertenece a todos los chilenos y chilenas que habitan este territorio. Debemos considerar también formas de financiamiento estatal directo y una mejor estructura de descentralización para responder mejor a las realidades locales a lo largo del país. Por eso es necesario reiterar que no se cumple la misión pública del canal si no hay una oferta variada de contenido cultural. Tampoco se cumple si se compran los derechos de documentales que dan cuenta de nuestra historia, como por ejemplo Chicago Boys de Carola Fuente y Rafael Valdeavellano, y se transmiten a la medianoche un día domingo, lo cual es una falta de respeto. Lo mismo ocurrió antes con el documental El diario de Agustín de Ignacio Agüero, que el canal demoró 6 años en poner al aire en un horario similar. Asimismo, existe una deuda de nuestro canal público de un reconocimiento de la multiculturalidad de nuestro país, como ha dicho el senador Buenchumilla. No hay ningún director que represente a los pueblos originarios y que permita aportar a su visión. Además, hacer énfasis en que en el propio canal público existe una diferencia abismante en condiciones laborales respecto a la gran mayoría de los trabajadores, frente a otros con una situación de privilegio. Aún existen trabajadores que boletean a honorario y ganan sueldos bajos, frente a otros cuyas remuneraciones ascienden a varios millones de pesos simplemente por poner el rostro. Ese no es el rol de un canal público. Nuestro canal público debería ser un ejemplo en el respeto a los derechos de los trabajadores y en limitar la brecha respecto a quienes ganan más y quienes ganan menos. En segundo término, quiero tratar el tema del cuoteo político en la designación de diversos órganos en los que el Senado tiene incidencia. Muchas veces los sistemas de nombramiento están estructurados no para atender el mérito, el aporte que puedan hacer las personas a una institución, sino que a cómo se va en la repartija, en la lógica binominal. Igual que el senador Buenchumilla, nosotros creemos desde el Frente Amplio que ha terminado la lógica binominal. Televisión Nacional no es ajeno a esta lógica, pues existe un acuerdo tácito de que estos son los nombres que le tocan al gobierno y que por eso es necesario aprobarlos, aunque sean ideológicamente y militantes de derecha. Nosotros como Frente Amplio no estamos disponibles para seguir perpetuando esa lógica binominal. No nos acomoda y en estos tiempos la ciudadanía no entiende estas prácticas. Por último, respecto a los nombres que nos presenta el gobierno, estos provienen de mundos ajenos a los medios públicos, tienen una gran trayectoria profesional en el sector privado, son buenos gerentes de empresas privadas, pero no tienen nada que ver con la televisión pública. Nosotros creemos que se necesita gente del mundo cultural y lo público que puedan agregar valor y pluralismo a un canal que es de todos los chilenos y chilenas. Creemos también que hay un desafío muy importante por delante, que es revitalizar TVN e implementar el mandato legal del nuevo canal cultural. Nos cuesta entender cuál es el proyecto que tiene este gobierno respecto al canal cultural y cuál es el verdadero compromiso por los medios de carácter público, sobre todo teniendo en consideración que en la última administración del actual presidente se privatizó el último medio escrito de carácter público, como es el diario La Nación. En consecuencia, por las razones antes descritas, anuncio mi voto de rechazo. Gracias, presidente, he dicho. Gracias, senador Latorre. Quiero darle la bienvenida a la delegación de la Escuela Clara Vial Orrego de Los Vilos, Coquimbo, de sexto, séptimo y octavo básico, que están aquí presentes en la sala. Bienvenido a esta sesión. Y a la profesora Diana Araya, que viene encabezándolo. Ofrezco la palabra al senador Alejandro Navarro. Gracias, presidente. Nunca hay tiempo para discutir sobre la televisión pública en Chile. Siempre en la coyuntura, la premisa. La vez pasada discutíamos sobre la ley corta, la capitalización. Exigimos debatir sobre el carácter de televisión pública y se nos dijo que no, que había que esperar una ley general de TVN y había que aprobar la capitalización, si no TVN se moría. Y por lo tanto eludimos el tema de fondo de que hoy día en Chile no tenemos televisión pública, no cumple ninguna de las condiciones que garanticen aquello. Vive del rating, vive del subsidio del Estado, no tiene autonomía y, por cierto, quien está hoy día en el directorio tiene una amplia hegemonía y los directores tienen una amplia hegemonía sobre la programación. No está representado Chile en ese directorio, no está representada la diversidad. TVN, al igual que otras empresas del Estado, mantiene el binominal. Terminamos con el binominal, pero se mantienen las empresas públicas. Pero en TVN es de mayor riesgo. ¿Dónde están las regiones? Señora ministra, señor ministro, ¿dónde están las regiones representadas? ¿Dónde están los pueblos originarios representados? ¿Dónde está la diversidad cultural representada? Es una televisión que está dividida entre la derecha y la izquierda, porque hoy día lo que se nos presentan son 3 directores de derecha. Y no tengo absolutamente nada en contra de la calidad profesional ni humana de ellos.
pero hay uno de ellos que es claramente un militante de la UDI, militante fervoroso de la UDI, y dos de ellas que son destacadas periodistas, sobre las cuales tampoco tengo ninguna observación, ni profesional ni personal, pero representan, por cierto, al gobierno, a la derecha. Hoy día TVN se divide en 3 directores de derecha, 3 directores de la nueva mayoría. ¿Y dónde está la minoría? Se nos consultó, ministro, a los comités más pequeños. Este Senado son 3 votitos, algo representamos respecto de esta designación. Nada. Señor presidente, y usted lo sabe muy bien, televisión pública es necesaria cuando hay una hegemonía muy amplia de la televisión hoy día en Chile, que tiene condiciones inaceptables en los estándares internacionales. Para algunos que se ha puesto de moda este término, los estándares internacionales evitan que un dueño de un banco tenga un canal de televisión. Los estándares internacionales lo prohíben. En Chile es posible. Señor presidente, me dicen de que no hay quórum para recibir la capitalización que hicimos y que está esto dañando el funcionamiento de TVN. Me hago cargo de ello. Pero esto es una responsabilidad que el gobierno debió asumir desde el inicio. Desde el inicio debió saber de que teníamos una indicación que obligaba a la integración de las mujeres. Fue rechazada la indicación que presentamos junto con el senador Quintana, que establecía que de los 8 senadores directores designados por la Presidencia de la República, con acuerdo del Senado, la Presidencia hará la proposición en un solo acto, cuidando que el directorio quede integrado en forma pluralista y con integración paritaria de género. ¿Y qué tenemos? Tenemos una pobrísima alusión a de que lo hará cuidando. ¿Qué significa cuidando? En forma pluralista y paritaria en cuanto a sexo. Lo que no es una obligación, y por eso creo que este error se cometió al inicio. Señor presidente, el plan de gasto que se le pide a TVN es un plan que tiene que ser autorizado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Y yo quiero recordar que este es un directorio transitorio. El artículo 2 transitorio establece que una vez que se haya aprobado el plan de gasto, se deberá renovar íntegramente el directorio. Yo no sé si estos directores saben que tienen fecha de vencimiento, de que entre 30 y 120 días tiene que haber una nueva nominación. Me gustaría que la señora ministra nos pudiera referir al respecto, una nueva designación de directores. La pregunta: ¿van a ser los mismos, van a ser otros? Son directores, digamos, para abordar la capitalización. La responsabilidad de los directores es decir en qué se gasta y luego se van a ir. Creo que se ha actuado, señor presidente, por este Senado con irresponsabilidad. Se ha eludido el debate. Y es por eso que yo voy a votar en contra de esta propuesta. No porque tenga observaciones personales respecto de quienes integran el directorio, sino porque no me parece de que el Senado de la República renuncie a hacer el debate sobre lo que nos va a pesar y nos va a perseguir. Si algo desprestigia a la clase política es que evita los debates de fondo y reales. Y no debatir sobre los medios de comunicación en Chile es una irresponsabilidad. No quiero ser parte de esa responsabilidad, señor presidente. Yo invito a la sala, invito a la derecha, hoy día en el gobierno, invito a la ex nueva mayoría a que debatamos de verdad. Y no eludamos el debate, no eludamos qué está pasando con la televisión en Chile y qué está pasando y va a pasar con TVN. Yo quiero una TVN al servicio del pueblo, de la ciudadanía, al servicio de todo Chile y no a unos pocos. Esta TVN va a estar al servicio de unos pocos. Voto en contra, señor presidente. Gracias, senador Navarro. Quiero informar a la sala que reglamentariamente, en la medida que se ha abierto la votación y hay un conjunto de senadores inscritos, se prorroga automáticamente la sesión. Están inscritos el senador Quintana, el senador Elizalde, Proboste, Moreira, Arbó y Coloma. Ofrezco la... ¿Cómo? Muchas gracias, senador Moreira. Ofrezco la palabra al senador Quintana. Presidente, la Comisión de Educación y Cultura sesionó especialmente el 9 de mayo para conocer la propuesta que el presidente Piñera ha enviado para suplir los cupos vacantes en el Directorio de Televisión Nacional, luego de la renuncia grupal de los representantes de la derecha en el directorio de la empresa. Digo grupal, así ocurrió el año pasado en plena tramitación de la Ley de Televisión Nacional, cosa que también le consultamos a los postulantes y no se refirieron al punto de esta renuncia. Renuncia que trae como consecuencia, entre otras cosas, lo que señala el senador Navarro, que aquí va a haber un mandato que va a ser bastante acotado si finalmente esto se aprueba el día de hoy. La propuesta anterior no convocó
el apoyo transversal que requiere el nombramiento porque no daba cuenta del precepto de paridad de género aplicable al directorio nuevo, que se hizo obligatorio desde la entrada en vigencia de la ley de capitalización de TVN, que el mismo presidente Piñera promulgó y que tramitamos por casi 10 años en el Parlamento. Quiero decir, 10 años estuvo en distintas comisiones de televisión nacional. 10 años. No es una discusión, que no fue una discusión a la rápida. La paridad es una necesidad en Chile. Y por qué no decir, una marea también feminista así lo exige. Y es lo mínimo que podemos brindar para acceder a las demandas. Es una iniciativa que, junto al senador Navarro, efectivamente patrocinamos, que nos declararon inadmisible en esta sala, pero que finalmente fue acogida en la comisión mixta poco antes de ser promulgada la ley. En el transcurso de 10 años, la ley promulgada cambió varias veces. Cambió la industria televisiva, cambió el interés de los avisadores por anunciar sus productos a través de la televisión, desplazando una parte importante de la llamada torta publicitaria a las nuevas plataformas tecnológicas. Pero hay algo que no ha cambiado en el tiempo, y esto es la importancia para el país de contar con un sistema televisivo, si podemos llamarlo así, distinto de los demás que persiguen un legítimo interés comercial. Chile necesita una televisión pública que persiga el interés público y no el comercial. Eso no ha cambiado en ninguna parte del mundo y no ha cambiado en Chile. Sabemos que el marco legal de TVN la obliga a financiarse. Es un modelo bien sui generis, ya que incluso TVN debe preguntar al ministro qué hacer con los excedentes. Y muchas veces, aunque no lo crean, ha ocurrido que el ministro de Hacienda de turno ha solicitado que los excedentes ingresen a las arcas fiscales a fortalecer el tesoro público. Es la única televisora estatal que aporta recursos al Estado o que pudiera hacerlo. Y como la ley que permitió la introducción de televisión digital en Chile puso a la industria plazos perentorios para migrar de formato analógico al formato digital, justo en medio de la crisis de la industria, y como Televisión Nacional no cuenta con los recursos necesarios para adecuarse tecnológicamente, y porque esta adecuación es financiada por la competencia de Televisión Nacional con fondos de los dueños de las concesiones. Recuerden que Anatel cambió, y vaya que cambió mucho. Ahora se trata de los dos grupos económicos más importantes de Chile, Grupo Luxig, Grupo Heller, además de Disney y Turner, ambos conglomerados mediáticos de primer orden internacional con base en los Estados Unidos. Esa es la competencia. Es por estas necesidades que el Estado ha decidido financiar esta migración y apoyar la televisora para adecuarse a los nuevos tiempos, porque Televisión Nacional importa. Importa porque tiene una misión pública que fue reforzada durante la tramitación de esta ley. La ley impuso a Televisión Nacional emitir una señal secundaria distinta a la principal, alojada en la misma frecuencia comercial, destinada, y esto yo entiendo que a esta altura los directores, el gobierno, lo hemos conversado con la ministra Cecilia Pérez, con el ministro Blumel, lo tienen claro, esta nueva señal está destinada a emitir contenidos educativos, culturales, tanto en su dimensión nacional como regional y local, tecnológica, científica e infantil. Eso es lo que dice la ley. Entonces, no es apropiado el poco interés que han exhibido algunos de los postulantes, tanto en la comisión como en notas de prensa, postulantes al directorio, que hoy ratificamos en esta sala, en relación a la señal secundaria, porque es obligación de Televisión Nacional, le hemos impuesto un sello diferenciador y una manera de cumplirlo es a través de la emisión de estos contenidos. O no es cosa que un director quiera o no quiera impulsar o implementar esta señal cultural, que la televisión comercial obviamente no muestra. No olviden que deben también los directores, los nuevos directores, escribir y divulgar un compromiso para el cumplimiento de la misión pública, donde obviamente se incluye este canal secundario, incluso con causal de cesación en el cargo. Deben responder a este Senado. Señora, tanto la señora propuesta como el señor director nuevo, si hoy se ratifica. Este senador que integra la Comisión de Educación y Cultura se va a preocupar especialmente, y estoy seguro que la comisión también, presidida por la senadora Yanna Proboste, de hacer un seguimiento a la implementación de esta señal. Y a los contenidos que emiten. Quiero a través de las pantallas, quiero que a través de las pantallas de Televisión Nacional llegue
al hogar de todos los chilenos programación de calidad, que dé cuenta de la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales que conviven en el territorio nacional. La multiculturalidad que ha planteado el senador Goncho Milla, desde luego, y está contemplado también en las pautas de correcto funcionamiento de lo que es la televisión en general en Chile. Y algunas indicaciones más precisas también no fueron declaradas inadmisibles. Creo firmemente en el respeto y la promoción de la diversidad cultural como un catalizador del diálogo y el desarrollo de los pueblos, y en Chile estamos necesitando justamente esto. Es por eso que me preocupa una parte especial de una minuta que circuló el día de ayer, que entiendo emanó de TVN, y que define que esta señal cultural la ven como una oportunidad nueva de negocios. Si esa es la mirada con la cual llegan los directores, vamos a tener dificultades. Esta señal cultural es un mecanismo, el más eficaz que uno puede imaginar, para profundizar el diálogo y el desarrollo. Digo claramente que esta señal cultural debe estar ligada íntimamente con la producción nacional independiente, esa que gana los premios El Oso de Berlín, gana un Oscar en Estados Unidos, pero que no tiene un espacio en la televisión chilena. Por eso estamos capitalizando TVN, precisamente para que tenga una señal cultural con un claro rol diferenciador del resto de la industria, que dé cuenta de la vida de las personas que habitan en las otras regiones, de los pueblos originarios, que no son necesariamente la capital, que dé cabida a la infancia en los momentos que nos encontramos reformando el aparato del Estado para proteger su integridad y su dignidad. Bueno, eso también tiene que verse reflejado en la pantalla televisiva. No queremos ver un chef francés rompiendo huevos y haciendo una tortilla y que lo presente como una cultura culinaria extranjera. Queremos ver programas de calidad. Este canal cultural no tiene por qué ser un nuevo negocio. Voto a favor de la propuesta, presidente. Gracias, senador Quintana. Le ofrezco la palabra al senador Elizalde. Muchas gracias, señor presidente. Todos sabemos de la historia de Televisión Nacional de Chile y el rol que le ha correspondido para el desarrollo de la televisión en nuestro país. Con las primeras señales que se emitieron a fines de la década de los 60 y con su primer marco regulatorio establecido en 1970 a través de la Ley 17.377, que estableció su carácter público, autónomo, pluralista y representativo. Y fue en 1992, tras una noche amarga de la dictadura, vergonzosa sin duda respecto al rol de este canal público, que se estableció el nuevo marco regulatorio, en donde se estableció un nuevo sistema de autofinanciamiento que es el que ha regido a Televisión Nacional durante todos estos años. Esto permitió que Televisión Nacional tuviera el rol de líder dentro de la televisión chilena a través del proceso de inversión, extensión de las redes de transmisión y también de la programación en determinadas áreas. Sin embargo, es evidente que hace mucho tiempo que Televisión Nacional no es un canal líder en la televisión de nuestro país. Junto a la baja de rating asociado a problemas de financiamiento, es evidente que ha perdido el liderazgo. Y da la importancia de discutir en algún momento, no con la premura de esta sesión especial, cuál es el carácter de la televisión pública, cuál es el sentido de la televisión pública y cuál debe ser el marco regulatorio de una televisión pública moderna que garantice la expresión de todas las visiones propias de una sociedad democrática, que va más allá de la suma de las expresiones privadas. Ahora, bueno, tenemos que pronunciarnos respecto de la propuesta del Gobierno en un contexto bastante crítico, diría yo, porque debemos garantizar, más que el quórum de funcionamiento del directorio, el quórum para que el directorio pueda tomar ciertas decisiones que, conforme a la propia Ley de Televisión Nacional de Chile, exige un quórum de carácter supramayoritario, un quórum calificado. Y, por tanto, debemos adoptar en ese contexto esta decisión. Pero permítame compartir algunas reflexiones básicas respecto de los desafíos de Televisión Nacional. Primero, el proceso de implementación de la televisión digital se ha retardado. El proceso de implementación no se está llevando con la celeridad que corresponde ante el apagón analógico que se va a producir en abril del año 2020, conforme a la ley. Y Televisión Nacional es la que está más retrasada en la implementación de este proceso. Y, por tanto, eso ha generado un retraso del resto de la industria, que, dado la reducción de la torta publicitaria de avisaje, cuenta con menos recursos. Por eso es imprescindible que Televisión Nacional lidere este proceso para impulsar a los demás canales, a las demás televisoras a ponerse al día. Y, en segundo lugar, tenemos un desafío concreto, que es la implementación de la televisión cultural, una televisión cultural que, por su definición, no puede depender del avisaje publicitario. Y por eso se ha establecido por parte de este Congreso una forma de financiamiento especial
que debe ser implementada en los próximos años para que Chile tenga televisión cultural de calidad a través de esta televisión pública que es Televisión Nacional de Chile. Por tanto, yo tengo una pregunta, aprovechando que están los ministros presentes, vi al ministro Blumel recién en la sala, veo que ahora ya no está, pero sí está la ministra Cecilia Pera, aprovecho y le deseo éxitos, ministra, en su gestión. Yo tuve una responsabilidad similar, así que sé lo que eso representa. Bueno, le quisiera pedir a los ministros presentes una definición respecto del compromiso del Gobierno para implementar el proyecto que impulsara la presidenta Bachelet para crear una televisión de carácter cultural, una señal cultural como Chile merece. En un contexto difícil para la televisión abierta, en donde junto a los problemas de rating, reducción de la torta publicitaria, deben competir con la televisión por cable, streaming, otras plataformas modernas, sin duda, que incorporan las tecnologías de la información y las comunicaciones, y además todos los medios electrónicos, lo que hace sin duda que el monopolio que históricamente tuvieron, el que tuvo la televisión abierta, no hoy día sea tan evidente, y lo que obviamente obliga a que la industria deba repensar su orientación. Pero en ese marco me gustaría que aprovecháramos esta sesión para que los ministros que representan al Gobierno en esta sesión dieran a conocer el compromiso, si es efectivo o no, del Gobierno para además, esto es muy importante, invertir los recursos que se comprometió el año pasado a través de la ley que fue aprobada por el Congreso Nacional, porque me parece que es fundamental para que tenga sentido el futuro de Televisión Nacional de Chile, la implementación del canal cultural que Chile necesita y que Chile merece. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Elizalde. Le ofrezco la palabra al senador Felipe Arboe. Al senador Coloma. Gracias, presidente. Yo me quiero muy brevemente referir a la convocatoria misma de lo que nos ha pedido por su intermedio el Gobierno, que es solicitar la opinión o el acuerdo respecto a los nombramientos de 3 nuevos directores en Televisión Nacional de Chile. Eso es lo que estamos convocados. Me encanta hablar de televisión. Esta es la 4ª vez en el último año que lo hacemos, un año desde calendario. Lo hicimos a propósito de la modificación de la Ley de Televisión Nacional, que tuvo que ver con la capitalización, esencialmente, que fue una ardua discusión que se planteó y creo que al final se definió como hay que definirlo democráticamente, y ahí están las obligaciones que la ley contempla. Nos reunimos a propósito de 2 nombramientos adicionalmente que planteó la presidenta Bachelet, y recientemente respecto de la virtual unanimidad que tuvo el nombramiento de Máximo Pacheco. Y creo que lo que nos corresponde ahora es reflexionar en una cosa muy relevante. Estas 3 personas son personas con las condiciones, con las capacidades para enfrentar quizás el momento más dramático de Televisión Nacional de Chile. Yo quiero decir que no envidio a ninguno de los 3, porque creo que van a abordar un trabajo, en caso de ser aprobado, complejísimo. No solamente respecto a un canal que, según las informaciones que yo deduzco de la propia Comisión de Educación, que unánimemente aprobó estos nombramientos, que tiene una deuda, un pasivo de 40.000 millones de pesos y deuda con pérdida acumulada de 56.000 millones de pesos, y que lamentablemente está en el 4º lugar de la audiencia, sino que adicionalmente porque estamos en un cambio de modelo comunicacional. Lo decía el informe, que es muy interesante, que hoy día la publicidad digital está alcanzando más del 40% de los ingresos, lo que anteriormente era parte de lo que era la televisión. Entonces, yo creo que el contexto en el que a mí me gustaría plantear este tema es que estamos en un momento dramático para la televisión pública. También, dicho sea de paso, para la televisión privada. O sea, aquí hemos visto que las pérdidas de otros canales han sido muy significativas. Pero como aquí acordamos hace más de una década hacer un esfuerzo transversal, unitario, por crear una televisión pública que fuera independiente, con toda la complejidad que supone siquiera plantear el tema. Para algunos habrá un grado de independencia mínima, otros máximo, otros es difícil que nos pongamos de acuerdo todos los que estamos acá respecto de si el modelo funciona bien o mal, porque por algo podemos pensar distinto. Pero aquí hay un esfuerzo de país, y lo que nos está solicitando el Gobierno, el presidente Piñera, es hacer un esfuerzo por salvar
este modelo de televisión pública que fue acordado, dicho sea paso, virtual particularmente en su momento, en su historia, por el Parlamento. Y desde mi perspectiva, tenemos que tener esa consideración arriba de la mesa al momento de tomar una decisión. Y creo que más que discutir si el modelo es el más adecuado, cosa que es lo más discutible que hay, tenemos que ver si doña Pilar Vergara, Beatriz Ulugui y Gonzalo Cordero son personas competentes para este cargo. Y yo quiero por lo menos, tanto que conozco a los tres, probablemente a Gonzalo Cordero lo conozco más, a Pilar Vergara, y que son personas de extraordinaria capacidad y condiciones. A la María Pilar, perdón, a Ana Ulugui también. Son personas que son competentes, son personas profesionales, son personas que tienen un ideario de un país libre y democrático y que tienen perfecta conciencia de la magnitud de la tarea. Repito, no los envidio. No sé si hoy día ser director de Televisión Nacional es un presente griego o un regalo maravilloso. Tiendo más bien a pensar que mucho sangre, sudor y lágrimas por salvar a una televisión pública que está obviamente en riesgo en función de las realidades económicas que el planeta vive en esta materia. Por eso, presidente, yo quería simplemente utilizar mi tiempo para valorar el esfuerzo de estas tres personas, para tener la convicción de que son adecuadas para ejercer el dificilísimo cargo que tendrán que asumir en caso que esto sea aprobado. Y claro, uno podrá seguir discutiendo, y vamos a seguir discutiendo mañana respecto de cómo se implementa mejor la ley, pero por lo menos valoremos que hoy día hay personas competentes, hay personas capaces y hay personas que están dispuestas a asumir valientemente un riesgo, un desafío que es muy importante. Por eso, porque los conozco, porque sé que son buenos para Chile, voto a favor. Gracias, senador Coloma. Aprovecho de saludar a la Unión Comunal del Centro de Acción de la Mujer de Curicó, invitada por la senadora Jimena Rincón. Bienvenido a esta sesión. Ofrezco la palabra a la senadora Yana Proboste. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a la ministra y el ministro que nos acompañan en este debate, que creo que es importante porque nos permite precisamente abordar un tema en donde muchas veces la falta de espacio impide un debate más amplio respecto de lo que queremos en materia de televisión pública. Parte de ese debate fue posible en la tramitación de la ley de capitalización, pero también hoy día a partir de lo que significa la presentación de esta terna por parte del presidente de la República. Señor presidente, muchas veces olvidamos la trayectoria que ha tenido este proceso. Fuimos precisamente parlamentarios de oposición quienes le recordamos la desprolijidad del gobierno al enviar una nómina que no solo no cumplía la ley, sino que además reiteradamente invisibilizaba a las mujeres en la presencia de los directores de empresas públicas. Después de esta medida, el gobierno rectificó y envió una nueva propuesta, en donde incluye a 2 mujeres profesionales y mantuvo a uno de los candidatos varones de la primera terna. Desde la Comisión de Educación, que tengo el honor de presidir, en primer lugar invitamos a la ministra secretaria general de Gobierno para que explicara una de las preocupaciones que a todas voces se hacía sentir en este Parlamento y que tenía que ver con el cumplimiento de la ley, con el cumplimiento de la capitalización a Televisión Nacional de Chile. La ministra estuvo en la comisión, entregó con claridad en una comisión del Senado el más irrestricto apego al cumplimiento de la ley y a establecer que en el plazo de los 6 meses desde que entró en vigencia se entregarían todos los recursos que están comprometidos en la ley de capitalización. Posteriormente escuchamos a las candidatas y al candidato en una sesión distinta, en donde cada uno de ellos, a partir de sus propias trayectorias, fue aportando en
tipo de televisión pública en la que ellos, no me cabe duda que si así el Parlamento lo aprueba, trabajarán. Y en eso, señor presidente, mire, más allá de las diferencias ideológicas que uno puede tener con quienes forman parte de esta terna, no podría desconocer en que en la opinión de ellos estuvo presente la importancia que tiene para el país la televisión pública, del propósito de promoción del pluralismo, de los valores democráticos y de la identidad nacional. Creo que lo peor que le hace a la política son las mezquindades cuando no se reconocen adecuadamente elementos que han estado presentes en el debate. Esto fue parte de la presentación de ellos. No hubo ninguno de los candidatos, de las candidatas, que no mencionara la importancia de la televisión pública desde el punto de vista del pluralismo y los valores democráticos. Nosotros estamos convencidos, además, presidente, que la televisión pública y TVN tiene por misión contribuir a la integración social del país, recogiendo en su pantalla esta diversidad de la que nos hablaba con tanta propiedad, con tanto compromiso y convicción el senador Francisco Huanchumilla. Eso es lo que hace a una sociedad y a un país distinto. Eso es lo que permite la construcción de identidades de nuestras sociedades, así como también hacernos cargo de las múltiples expresiones culturales. Yo comprendo la postura que ha planteado acá el senador Francisco Huanchumilla, pero creo que eso también nos abre a todos nosotros una oportunidad. Así como el gobierno del presidente Piñera, inicialmente, porque nadie puede vestirse con un ropaje que no le queda, así como el gobierno del presidente Piñera primero presentó una lista donde invisibilizaba a las mujeres, tampoco es capaz de reconocer esta diversidad en el país. Pero nosotros, señor presidente, tenemos una responsabilidad distinta. Y yo espero sinceramente que en los nombramientos de directores que quedan hagamos realidad el... He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Proboste. Solo quiero recordar al respecto que cuando se votó la ley, esto fue una indicación que se presentó en la integración del directorio, que hubiera un representante del pueblo mapuche. Eso fue votado, lo presentó el senador Quintana, perdimos esa votación, pero eso fue parte del debate que hubo en su momento. Le ofrezco la palabra al senador Felipe Arboe. Muchas gracias, presidente. Cierto es que cada vez que tenemos la oportunidad de discutir sobre televisión pública, estamos sometidos a una votación de nominación, de financiamiento, pero evidentemente aquí se requiere una discusión mucho más profunda, que probablemente se ha dado en alguna comisión, que tiene que ver con el impacto de la televisión pública en las familias chilenas. Hoy día tenemos un conjunto de chilenas y chilenos que tenemos el privilegio de tener televisión de pago o incluso tener la posibilidad de contratar contenido a través de plataformas digitales. Pero también hay millones de familias, sobre todo en lugares rurales, que no tienen la posibilidad de tener televisión de pago. En consecuencia, la única oferta de televisión es la televisión abierta. Y ahí entonces es donde uno tiene que empezar a reflexionar. Si tenemos un mercado de la televisión abierta, donde el canal público tiene que competir en igualdad de condiciones que empresas privadas, entonces no se cumple la función pública. ¿Cómo es posible que compita el canal público con programación en la mañana, donde haya alto contenido de delincuencia, donde hay muchas niñas y niños que no tienen otra alternativa que un día de lluvia en un sector rural que ver la televisión pública y particularmente ver TVN, que es la televisión pública que debiera ser la televisión que más se ve en todo el país? Entonces, el rol de la televisión pública no es menor, porque así como la televisión y las imágenes crean realidades,
también van creando personalidades. Y por tanto, mi reflexión tiene que ver con la profundidad de entender la influencia de la televisión pública para las familias más pobres del país. Esas que no pueden tener Netflix, que no tienen tampoco televisión de pago y que lo único que pueden ver es el contenido público. Dimos la discusión alguna a propósito del proyecto de capitalización. ¿Por qué no tener una televisión nacional que cree contenidos infantiles, formativos, que no compita por la publicidad necesariamente? Y si es necesario capitalizarla de nuevo, habrá que capitalizarla de nuevo, pero sinceremos una vez por todas. No podemos tener una televisión pública desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, pero que tenga que competir en el mercado privado, haciendo esfuerzos imposibles muchas veces de sortear, teniendo que transformar su parrilla televisiva en parrilla atractiva para el mercado y no cumplir el rol de la televisión pública. ¿Cómo no vamos a tener un canal que tenga o una señal cultural que resalte los valores de nuestra sociedad, pero los múltiples valores de la multiculturalidad que tenemos en nuestro país? ¿Por qué no tener una definición de señales también en las regiones? Se han ido cerrando algunas regiones y con ello se cierran los noticieros locales y con ello la gente comienza a tener más bien la preocupación de la lluvia en Santiago, cuando en realidad tienen un problema mucho más complejo en la región de Ñuble, en la región de Biobío o en cualquier región. ¿Por qué no destacar, por ejemplo, destinos turísticos de nuestras regiones? Bueno, eso no vende, es cierto, no vende, pero ¿sabe qué, presidente? Yo prefiero que no venda, pero que este país esté mejor formado, que este país tenga la posibilidad de conocer los pequeños y recónditos lugares donde se hace cultura, donde se hace patria en el país, para que cada persona tenga la posibilidad también, independiente de su capacidad de pago, de tener contenido cultural, de tener contenido social, de tener contenido infantil, de tener contenido regional, en definitiva, de resaltar nuestros valores. La capacidad científica, ¿dónde está la ciencia? Chile se sienta en la mesa mundial de astronomía. ¿Cuántos programas tenemos a ese respecto? ¿Cuántas horas se pierden en los observatorios nacionales, producto de que no hay interés en las nuevas generaciones? Creo que es muy importante, señor presidente, y nos abre una discusión. Yo espero, por lo que he visto, tengo un alto concepto de las 3 personas que hoy día están siendo sometidas a nuestra consideración. Y me alegra que en las preguntas de los señores senadores en la comisión hayan interpelado justamente respecto al rol de la televisión pública. No quiero que alguien me plantee incorporación de capital privado o seguir compitiendo. Sí quiero una televisión pública de calidad para las chilenas y chilenos. Muchas gracias, presidente. Por eso... Gracias, senador Felipe Arboe. Le ofrezco la palabra a la senadora Ena Fomberg. Gracias, presidente. Yo quiero partir la intervención diciendo de que parte importante de la preocupación de las 3 personas cuya incorporación al directorio estamos votando hoy es la precaria y muy compleja situación en la que se encuentra actualmente Televisión Nacional. Todos queremos que la televisión pública haga mucho más de lo que hace. Sin embargo, tenemos que hacernos cargo de que nuestra televisión pública se encuentra hoy en una situación muy, muy delicada. El año 2017, Televisión Nacional tuvo una pérdida de 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos. Y las pérdidas acumuladas ascienden actualmente a 56.000 millones de pesos, con un pasivo de 40.000 millones de pesos. Comprometiendo así el patrimonio de la televisión pública. Y sus ingresos hoy día, los ingresos hoy día de Televisión Nacional no cubren los costos que la televisión nacional significa. En ese sentido, señor presidente, nosotros hoy día tenemos que hacernos cargo de una televisión pública que está en crisis, con un cambio muy profundo en lo que significa ver televisión en el mundo y en nuestro país, con un cambio muy profundo en la producción de contenidos de televisión y, por lo tanto, con una mirada muy profunda que va a haber que hacer en Televisión Nacional respecto a cómo se mira el futuro de este canal público.
Y yo quiero decir, señor presidente, que cuando aquí se pone en duda el compromiso del gobierno con la recapitalización de Televisión Nacional, eso a mí me llama un poco la atención, porque aquí hay una ley que hay que cumplir. No se puede hacer la ley hay que cumplirla. Y en ese sentido, esto lo refleja el informe de la comisión, que la ministra secretaria general de Gobierno recordó que esto está en la ley y que aquí está el monto de 47 millones de dólares para, como aporte extraordinario para la capitalización de Televisión Nacional después de un plan entregado por el directorio, y además el monto de 18 millones de dólares para el canal cultural. Entonces yo creo, señor presidente, que aquí no podemos poner en duda algo que no solo está en la ley, sino que además la ministra en la comisión dijo que el gobierno iba a cumplir. Y respecto a lo que nos convoca, señor presidente, a las 3 personas que hoy día están presentadas para su aprobación, quiero decir, y esto también lo refleja la sola lectura del informe de la comisión, las 3 personas no solamente hablaron de la importancia de tener televisión pública en Chile y de la importancia del canal público, sino que dijeron que ellos consideran de que es necesario tener un canal público, no solamente para tener una democracia sana y para tener un canal pluralista, sino que también hablaron fuertemente de la relevancia que tiene la existencia de un canal público para nuestro desarrollo cultural. Hablaron de varios de los contenidos que hoy día las señoras y los señores senadores han planteado. Hablaron del contenido y de la importancia de que se reflejen las regiones en las pantallas de Televisión Nacional. De hecho, somos puros senadores de regiones en la Comisión de Educación y por lo tanto todos hicimos ese punto de que cuando vemos Televisión Nacional muchas veces vemos Santiago y no vemos las regiones. Hablaron también de la importancia de la ciencia y de la tecnología y del apoyo a la educación a través de la televisión pública, y de que la televisión pública de alguna manera hoy día se tiene que diferenciar de los demás canales de televisión, porque si no, no tiene razón de existir. Y además hablaron con mucha fuerza los 3 de la importancia del desarrollo de la cultura a través del canal de televisión pública. Entonces, señor presidente, yo creo que, y en eso quiero reflejar también o subrayar, mejor dicho, las palabras de la presidenta de la Comisión de Educación, Yanna Proboste, de que más allá de las diferencias que uno pueda tener con las posturas políticas de algunos de las 3 personas propuestas por el presidente de la República, aquí hay 3 personas que tienen una gran trayectoria, y en esto quiero ser bien claro, trayectoria en el mundo académico, porque aquí se ha tratado de hacer la caricatura de que son personas que vienen del mundo empresarial, el mundo académico, y también personas que vienen de los medios de comunicación, y que tienen una mirada, nuestras 2 representantes, María del Pilar Vergara y Ana Luigi, que vienen del mundo de los medios de comunicación y que de hecho tienen una mirada que a mí me pareció muy interesante, de que quizás Televisión Nacional también tiene que avanzar hacia la creación de contenidos. Y yo creo que ahí hay un punto súper relevante de cuando miramos el futuro de Televisión Nacional. Aquí hay un tema respecto a la creación de contenidos de parte de Televisión Nacional. Y esa mirada también la tienen, o sea, una mirada de creatividad también respecto al futuro de nuestra televisión pública. Y en ese sentido, señor presidente, creo que acá tenemos 3 personas muy preparadas y que están con muchísimas ganas de aportar, de apoyar y de sacar adelante nuestro canal público. En ese sentido, señor presidente, apoyo con entusiasmo la propuesta del presidente de la República. Gracias. Muchas gracias, senadora Ena Fomber. Senador Guido Girardi, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, nos toca a nosotros una tarea muy compleja, que es discutir sobre la televisión pública. Pero yo tengo la sensación que el problema es más de fondo, que Televisión Pública está viviendo el mismo proceso que vivió Kodak hace algunos años atrás, que tenía 100.000 trabajadores y era una industria potente, y lisa y llanamente desapareció. Y la reemplazó Instagram, que tenía 37 trabajadores. Porque yo creo que
la televisión es equivalente al teléfono de red fija. Es de la misma era, es de la misma verticalidad, es de la misma generación de contenido centralizado. Y así como yo creo que ya nadie, yo hace mucho tiempo que, a pesar de tener teléfono de red fija, hace mucho tiempo que no levanto ese teléfono, yo creo que vamos a vivir un proceso progresivo de obsolescencia, de irrelevancia de las plataformas verticales, porque se generan contenidos centralizados. Y yo diría más, los contenidos de la televisión hoy día, si sobreviven, es porque la televisión está totalmente teleserizada. Son las teleseries las que calientan las pantallas, son los éxitos de las teleseries que hace que los informativos sean exitosos, y Megavisión se lleva a una mujer creativa como Kena Rencoret y sube el rating de las teleseries, sube el rating entonces del conjunto del canal. Y yo creo que estamos en un problema más de fondo, porque tenemos una dimensión cultural donde finalmente la televisión que nosotros hemos hecho ha apostado a un modelo cultural que está directamente y en relación con el modelo de mercado. No lo digo ideológicamente, sino con el mundo de las cosas. La televisión lo que hace es actuar a nivel prereflexivo con su publicidad, y la televisión está ahí fundamentalmente para generar justamente o movilizar determinados modelos de consumo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que viene un modelo de consumo mucho más potente, que es el Internet, que actúa mucho más potentemente a nivel prereflexivo. Incluso hoy día hay artículos de ciencia que plantean la captura a través de los modelos de neurociencia, justamente de la atención de las personas y en particular de los niños, para actuar a nivel prereflexivo y justamente condicionar patrones de conducta y de consumo. Y es evidente que la empresa que hoy día financia los contenidos, porque hoy día nosotros no tenemos una televisión ni la pública ni la privada que defina los contenidos, la definen los gerentes de marketing, que son los que definen los horarios prime y qué productos van a comprar o no, son ellos los que definen el modelo de consumo, de cultura que tenemos. Bueno, entonces lo que pasa es que hoy día Internet es mucho más potente, y lo que pasa es que la torta publicitaria, que no va a variar progresivamente, se va a ir mucho más a Facebook, a Google, a cualquiera de las otras plataformas, pero va a dejar de ir. Entonces aquí los medios se van a terminar concentrando, los pequeños van a desaparecer, ya desapareció o están vía a desaparecer la red y otros, y no hay ningún canal que vaya a tener cifras rojas si no tiene una tremenda mochila de recursos adicionales que se le vayan inyectando. Yo creo que esto es sin retorno, y por lo tanto yo creo que la reflexión es cómo una televisión pública primero deja de tener como verdadero directorio los gerentes de marketing, y como una televisión pública entonces tiene la capacidad de regenerarse y generar un proceso cultural interesante para Chile. Yo creo que lo que debiéramos apostar en la televisión pública es generar una industria de contenidos. Es ahí donde debiera estar la industria de contenido. Chile tiene contenido muy potente. Incluso hay contenidos de Chile de animación para niños que se desarrollan para Japón, para Europa. Ya nosotros hemos tenido experiencia y tenemos como modelos de televisión inteligente o cine inteligente, han llegado a Cannes con películas. Acaba ahora de ir un corto que se llama Rapaz también a Cannes. Nosotros tenemos una capacidad creativa. El punto es que no tenemos ninguna mirada creativa de cómo administrar esos recursos creativos y generar una industria de contenido. Eso es lo que debe hacer la televisión pública, porque los modelos tradicionales, además frente a lo que viene, la era digital, la era del mundo virtual, esta televisión, tal y como la concebimos, va a extinguirse y va a terminar desapareciendo. Y por lo tanto, las audiencias se crean. Si uno genera contenidos, puede cambiar el modelo de audiencia, porque finalmente las audiencias, como todos los procesos, son bidireccionales. Cuando nosotros, este Senado hace el Congreso del Futuro y tiene 2 millones de personas que se suman, hay interés cuando las cosas son interesantes. Pero entonces yo, y aprovechando que está la ministra acá, yo creo que da lo mismo. Estos 3 directores pueden ser excelentes personas. Había uno mucho mejor que era Jorge Atton, que lamentablemente se perdió. Pero yo creo que el punto es cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser la dirección. Y yo pienso, ministra, que yo creo que Chile tiene una oportunidad, que Chile tiene una capacidad de generar contenido interesante, que esos contenidos debieran estar localizados en la plataforma. ¿Me da un minuto, presidente? En la plataforma, es decir, en el chasis que hoy día tiene la televisión pública, y debiéramos apostar a generar semilleros de jóvenes, hombres y mujeres que sean capaces de generar contenido. El mundo del futuro no son las plataformas. Ya en la era digital se van a poder transmitir contenidos de manera muy sencilla. Yo creo que cada vez más la plataforma del futuro va a estar en este confesionario móvil que se llama celular, que es el que
desde donde se hace la vida de las personas. Pero entonces aquí no son las plataformas los que van a generar los mayores costos, ya no está justamente en los chasis donde está el problema. Lo que nosotros tenemos que entender que el futuro de la televisión y del mundo público, la cultura, de los contenidos, justamente son las ideas y la capacidad de generar contenido. O sea, yo apostaría por transformar a la televisión pública, a la televisión nacional, en la gran plataforma de contenido para Chile, que recupere las mismas cosas que se han dicho acá, desde las regiones, los territorios, su personaje y su cultura. He dicho. Gracias, senador Girardi. Le ofrezco la palabra a la senadora Jimena Rincón. Senadora Rincón, antes de dar la palabra, quisiera saludar a los profesores y alumnos del cuarto medio del Colegio San Lorenzo, de la región de Atacama, comuna de Copiapó, invitados por el senador Provenz. Bienvenido acá. Gracias, presidente. Me sumo a su saludo a la Organización de Mujeres de Curicó, que hoy día nos visita, y obviamente a la comitiva del senador Provenz, que también está hoy día acá. Creo que la discusión de hoy es una discusión que es más que relevante, que no se circunscribe solo a lo que ocurra o no con Televisión Nacional, con el canal público, y que no termina ni empieza en el debate que hoy día tenemos en este hemiciclo. Yo celebro leer lo que leo en el informe de la Comisión de Educación y Cultura respecto de las prioridades, los mandatos y lo que debe hacer este directorio y estos nuevos directores en conjunto con los que ya están. Sin lugar a duda, asumir el desafío de la estabilidad económica de Televisión Nacional es un tremendo desafío, y cumplir con el mandato del canal cultural es otro. Y por cierto, me alegra señalar que tuve el privilegio ayer de conversar con una de las directoras que estaba preocupada de lo que se transmitía respecto de lo que habría dicho en orden a que debía postergarse el canal cultural, y ella me señalaba: está muy lejos de lo que yo dije. Nunca se me ocurriría sostener algo así, porque creo que no solo es un mandato legal, sino que es un deber impulsarlo. Y lo digo porque creo que es importante despejar ciertas cosas. Pero también es importante señalar, señor presidente, que la cultura es parte de lo que somos y nuestro país ha ido cambiando. Hoy día en Chile el debate sobre el reconocimiento de las mujeres, el debate sobre identidad de género, el debate sobre los derechos de nuestros pueblos originarios y tantos otros que se han ido instalando, son debates que nuestro canal cultural, pero nuestra televisión pública por sobre todo, debiera estar instalando. Y debieran ser parte de lo que nos empece, debiera ser parte de lo que marca nuestro sello identitario. Y creo que eso lo echamos de menos. Y yo quería destacar una de las palabras que leía en las intervenciones del postulante al Consejo, del señor Gonzalo Cordero, y él decía: el tema prioritario es salvar la crisis financiera, pues el costo de oportunidad de la empresa pública es la ciudadanía, y la señal estatal no ha cumplido con el objetivo de competir con otros canales ni de transmitir valores públicos. Y me quiero tomar de esas palabras, señor presidente. Este canal tiene una responsabilidad por sobre los demás, y esa responsabilidad no se ha ejercido. Y creo que el Senado de la República tiene el deber de demandar a todos los directores que conforman el directorio de Televisión Nacional, del canal público, el cumplimiento de aquello, y ser parte también de los que contribuyen a esa conformación de una nueva cultura. Escuchaba a la senadora von Baer hablar de las regiones. Yo echo de menos que no hayan personas de regiones en el directorio. Lo echo de menos porque es parte de lo que nos gustaría ver. Hace años atrás, en este Senado, votábamos la composición del CERVEL y yo voté en contra, porque no había una sola mujer en la composición del CERVEL, y no me arrepiento.
Le comuniqué al ministro Chadwick que si la composición de este directorio no traía mujeres iba a votar en contra. Gracias a Dios rectificó el gobierno. Hoy día creo que se demanda que haya diversidad, que haya presencia de regiones, que las regiones pasen a ser parte de la discusión y de la toma de decisiones y no se recurra a ellas solo en los discursos. El 60% de hombres y mujeres somos, señor presidente, de regiones. Y tenemos mucho que decir y aportar. Y no somos, yo creo que las regiones sí venden o sí son importantes para vender. Y lo que ocurre es que muchas veces, o la mayoría de las veces, no se sabe lo que ocurre, ni lo que pasa, ni lo que pueden ofrecer las regiones. ¿Y qué mejor espacio para mostrarlo que Televisión Nacional? Y ese es un desafío que el directorio tiene que asumir como parte de sus tareas. ¿El canal cultural un espacio? Sí, pero un espacio. La Televisión Nacional es sin lugar a duda el mejor canal. Yo voto favorablemente los nombres que nos propone el Gobierno y creo que tenemos desafíos todos juntos en lo que viene hacia adelante. Gracias, presidente. Gracias, senadora Rincón. Para cerrar, le ofrezco la palabra al senador Ricardo Lagos Weber. Señor presidente, bien breve, ciertamente voy a ocurrir como voto favorable. Es que lo que quería compartir es algo que insinuó o lo dijo a su manera el senador Girardi, con el cual no pocas veces hemos coincidido, y esta es una vez que coincidimos también además, que es que ocurre que estamos legislando acá sobre directores y un medio como es Televisión Nacional, que se financia con financiamiento privado, básicamente disputa la torta publicitaria con el sector privado. Respecto al canal, hay un proceso de nombramiento de autoridades que pasa por el Senado de forma periódica, y lo concreto es que estamos peleando por algo que va a ser historia, porque estamos peleando por presupuesto, 47 millones de dólares que se aprobaron, los 18 para el canal cultural, y la verdad que, como se señalaba por el senador y que compartimos varios, acá la discusión va a ser sobre cuál rol tiene que tener una televisión pública, como quiera que sea mañana, que ya no va a existir la televisión, la caja rectangular, por más plasma y HD que sea, va a desaparecer. En consecuencia, todo lo que estamos legislando acá, una vez que desaparezca o tienda de relevancia, vamos a tener que legislar entonces sobre una legislación nueva que se haga cargo de los nuevos soportes. Y ahí lo que importa al final es el contenido. Revisando la experiencia comparada, yo sé que este es un ejercicio archi repetido de hablar de la BBC. Solamente decirle que para llegar a una BBC, aparte de la independencia que tiene, y en Inglaterra y en el Reino Unido sí hay alternancia periódica desde el punto de vista de la política, pero la BBC incólume desde el año 22 que transmite televisión y del año 32 que ya es masivo, ya como tal. Y ocurre que lo que hay ahí es que el financiamiento que tiene claramente es contracultural en Chile. El financiamiento de la radio, de la televisión en Inglaterra, en Londres, es cada receptor de televisión está sujeto a un canon. Si usted en su casa tiene 3 televisores, paga 3 impuestos, distinguiendo si en blanco y negro o a color. Cada ciudadano lo paga. Por hogar que tenga televisor, se paga. En consecuencia, el aporte de torta publicitaria, 0. Aporte estatal, mínimo, pero existe. ¿Para qué? Para financiar el audio y los medios de televisión, para que van al mundo, porque la BBC además, comillas, se exporta en 32 idiomas. Y para eso sí contribuye el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Hacienda inglés. Pero el resto se financia distinto. Lo que quiero decir es que esto que estamos haciendo nosotros es necesario. Yo creo en televisión pública. El tema son los contenidos. La plataforma va a pasar, va a cambiar definitivamente. Y entonces la discusión que va a haber, que va a ser también política, es qué tipo de contenido hay. Y yo creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que tenga esos contenidos que agregue valor agregado. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo que ocurre es que cuando uno pretende poner valor agregado, también entra en los temas valóricos, entra en los énfasis, entra entonces en qué tipo de programación, si le pongo énfasis a los pueblos originarios, si demuestro realidades que son tremendas, si tengo independencia para poder informar en un noticiero sobre temas que afectan a un gobierno de turno o a una coalición. Y eso ya pasa no por el financiamiento, eso pasa por tener la grandeza de desprenderse y entregarle a otros esa decisión de manera más permanente y que trascienda los 4 años, los 5 años, los 6 años. En resumen, señor presidente, sí voy a concurrir con mi voto favorable a los nuevos directores, esperando y confiando de que el gobierno también va a poner los recursos a disposición, como lo aprobamos nosotros para el canal cultural y otro canal,
y esperamos también a los próximos nombramientos que vamos a tener que hacer en esta materia. Y, ¿qué me dice, senador Bianchi? Dígalo. La televisión digital al 2020. No. Bueno, y ciertamente cuando venga, antes de que venga el apagón analógico, a ponernos al día con la televisión digital. Muchas gracias, señor vicepresidente Bianchi. Gracias. Gracias, senador Lagos Weber. Cerrada la votación. ¿Resultado de la votación, señor secretario? Resultado de la votación por los nombramientos: 37 votos a favor, 3 votos en contra, ninguna abstención, ningún pareo. Aprobada la propuesta del Ejecutivo. Señora ministra, le ofrezco la palabra. Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Por intermedio suyo, agradecer a este honorable Senado el apoyo que hoy día en forma contundente han dado a la propuesta de nuestro Gobierno con respecto al nombramiento de los futuros directores, la señora Ana Luigi Barros, doña Pilar Vergara Tagle y don Gonzalo Cordero Mendoza. Agradecer en particular a quienes posibilitaron que hoy día se diera esta votación al permitir por unanimidad poder traer la propuesta de nuestro Gobierno, y me refiero a los integrantes de la Comisión de Educación del Honorable Senado. En particular, por su intermedio, señor presidente, a su presidenta, a la senadora Yana Proboste, a la senadora Ana von Baer, al senador José García, al senador Jaime Quintana y al senador Latorre. También a los senadores de nuestra coalición y de la oposición que hoy día han confiado no solamente en la propuesta del Gobierno, sino que además han coincidido en la preocupación del Ejecutivo con respecto al valor de la televisión pública, en el entendido que Televisión Nacional es un canal que no solamente debe aportar al debate, fortalecer la democracia, garantizar la pluralidad, la equidad de sexo, como señala la ley, sino que también a empezar a escuchar la voz de las regiones y también la cultura. Y por eso, para que no quepa ninguna duda, frente a muchas consultas que se han hecho en forma privada y hoy día materializado en este escenario del Senado, de que nuestro Gobierno se compromete a velar por el cumplimiento cabal de la Ley 21.085, sobre todo en lo que dice relación con su capitalización y con la creación del canal cultural. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, señores senadores. Muchas gracias, señora ministra. Está además decir que la ley nos obliga a estar encima del canal, qué es lo que ocurre y cómo se implementa todo este proceso de recuperación. Bien, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión